De nuevo, por la gracia de nuestro Padre Celestial, aprovechando estos días tan importantes que estamos viviendo, días relacionados directamente con las fiestas solemnes de Yahweh, hoy, como primer día de los panes sin levadura, un Shabbat, un día de reposo bíblico, ya que el primero y el último día de los panes sin levadura deben ser considerados como días de reposo, vamos a efectuar esta reflexión esperando pueda ser de bendición. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, a Moisés se le da unas instrucciones que lo hallamos en el libro de Éxodo capítulo 12. Y nos dice así, verso 8, centrándome solamente en la importancia de los panes sin levadura. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Mi querido hermano y hermana, que puedas estar en estos momentos o posteriormente analizando esta breve reflexión, no podemos seguir con la tradición de los hombres de hoy. No podemos seguir simplemente recordar los panes sin levadura y las hierbas amargas, porque todo tiene un gran significado espiritual para nuestros días. Seguir la tradición de los rabinos, de los morés, es seguir la tradición de los hombres. Y la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Debemos salir de tantas tradiciones que nos han enseñado. Debemos dedicarle tiempo a escudriñar la Sagrada Escritura, a pedirle a Yahweh sabiduría para que Él nos revele las verdades, como hallamos en Jeremías capítulo 33, verso 3, que te invito también, hermano, a poder compartir con nosotros. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿A quién tenemos que clamar? ¿A quién tenemos que acudir? ¿A quién? ¿Al pastor? ¿Al anciano? ¿Al rabino? ¿Al moré? ¿a fulanito? ¿a menganito? ¿A quién tenemos que clamar según la Escritura? Clama a mí, dice Yahweh, y yo te responderé. ¿Y qué dice más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el propósito de las buenas nuevas, hermano y hermana. Que dejemos las tradiciones de los hombres. Por seguir la tradición anterior, el pueblo de Israel dio muerte al Redentor del mundo, por seguir las tradiciones de aquellos maestros. Es cierto que el Redentor tenía que morir en ese día y en esa hora que Él dio su vida por nosotros. Pero podía haber muerto de otra manera muy distinta, o mejor dicho, por alguien totalmente diferente, si el pueblo de Israel hubiese sido un pueblo que estudiara la Sagrada Escritura y la pudiera interpretar correctamente. Pero debido a la influencia de las tradiciones heredadas de sus antepasados, aquellos dirigentes solamente vivían por tradición. Y acusaban al Redentor del mundo de estar viviendo por tradición. Y acusaban a los discípulos por tradición. ¿Por qué no se lavan las manos cuando van a comer? Una tradición. Ellos miraban más la letra que la espiritualidad de la letra. Vivían más por tradición que por una verdadera conversión. Pregunto, ¿no estará sucediendo lo mismo hoy, amigo y amiga que me escuchas? ¿No estará sucediendo lo mismo hoy que la gente siga a los pastores, siga a los rabinos, siga a los morés, en lugar de escudriñar la Escritura y en lugar de pedirle a Yahweh, dame sabiduría para poder entender tu palabra? Dame entendimiento para poder discernir lo que no sé o no puedo entender. Dame sabiduría,
dame humildad para poder entender tu palabra. Y cuando comenzamos a salir de las tradiciones de las iglesias, congregaciones, asambleas, rabinos, morés y demás, nos damos cuenta que comenzamos a crecer espiritualmente. Y cuando uno comienza a crecer espiritualmente, al enemigo no le gusta, hermano y hermana que me escucháis. En este primer día de los panes sin levadura, debiéramos entender correctamente el verdadero significado espiritual de lo que significa panes sin levadura. Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corinto, capítulo 5, verso 6 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6, nos dice: no es buena vuestra jactancia, no es buena vuestra soberbia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué significado tiene la levadura en nuestra vida? ¿Qué simboliza la levadura en nuestra vida? El pecado. La levadura es sinónimo de pecado. Y el apóstol Saúl nos dice hoy: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un pequeño pecado leuda todo tu cuerpo? ¿No sabéis que si sigues pecando, estás despreciando el Pesaj, la Pascua, porque eso debería significar vivir una vida de arrepentimiento al haber aceptado a tu Creador como Salvador, para dejar de ser vieja criatura y ser una nueva criatura para la honra y la gloria de su nombre? El apóstol Saúl lo dice claramente, hermano y hermana que me escucháis. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabes que un pequeño pecado leuda todo tu cuerpo? Y ese pecado significa que la paga del pecado es muerte. Muchas veces paramos a pensar en un futuro lejano. Cuando venga el Redentor, yo habré dejado de pecar. Cuando termine el juicio, yo habré dejado de pecar. Cuando se imponga la ley dominical, yo haré esto, yo haré lo otro. Y siempre postergamos eso para un futuro. Pero te pregunto, y me pregunto yo, hermano y hermana, no vayas a pensar que yo no me lo pregunto. Si muriéramos ahora, ahora mismo, ¿dónde se definiría nuestro destino? ¿Vida eterna o muerte eterna? Porque una vez muerto ya no hay tiempo para un arrepentimiento. Una vez termina el tiempo de gracia para la humanidad, ya no habrá arrepentimiento posible para nadie. Cuando el Redentor del mundo pronuncia las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, el que sea injusto, siga siendo injusto. El que es pecador, siga siendo pecador. El que es justo, seguirá siendo justo. Y el que es apartado, santo, kadosh, seguirá siendo apartado, santo y kadosh, porque él habrá dejado de interceder ante el Padre en el lugar santísimo del santuario celestial. Se habrá decidido el caso de todos los habitantes. No habrá ya más posibilidad de arrepentimiento y el pecador recibirá la sentencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entendemos un poquitín más el verdadero significado del Pesaj. Quizá por eso nunca nos lo enseñaron.
y hemos participado de fiestas, de santas cenas, de esto y de lo otro, siguiendo las tradiciones de los hombres, en lugar de escudriñar realmente el correcto significado e interpretación que hallamos en la Sagrada Escritura. No es buena vuestra jactancia, no es buena vuestra presunción, no es buena vuestra soberbia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nos sigue diciendo el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿De qué levadura nos dice Pablo que tenemos que limpiarnos? De la vieja levadura, de mi vieja naturaleza heredada y cultivada. Limpiaos pues de la vieja naturaleza, de mi vieja vida de vivir, de mi antigua manera de vivir, de mis antiguos gustos, en lo que sea. ¿Para qué? Para que seáis nueva masa, para que seamos nuevas criaturas. Como dice el apóstol Saúl, sin levadura, como sois, sin pecado, como sois. Porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Yahshua, ya fue sacrificada por nosotros. Si realmente entendiéramos el correcto significado del Pesaj, que alguien tuvo que morir por ti y por mí por causa de mis pecados, de tus pecados, entenderíamos realmente la correcta interpretación de que Él tomó mi lugar, tomó tu lugar, ¿para qué? Para que no sigamos siendo lo que antes éramos. Él quiere restaurar en ti y en mí la imagen, el carácter que Adán perdió por causa de su desobediencia. Si seguimos siendo desobedientes, si seguimos transgrediendo su ley, si seguimos siendo pecadores, violando cualquier mandamiento, siendo como antes, siendo todavía panes con levadura, en lugar de estar viviendo sin levadura, de nada habrá significado la muerte del Redentor. Porque con la muerte del Redentor, lo único que Él quería era que nosotros pudiéramos contemplarle, y al contemplarle, por medio de Él, por su gracia, sacar de nuestro interior toda la levadura del pecado, para poder vivir una vida sin levadura, como nos dice toda la Escritura, desde la entrada del pecado hasta la Apocalipsis. Nos sigue diciendo el verso 8. Una vez entendiendo el correcto significado del Pesaj, nos dice, así que celebremos la fiesta. Celebremos gozosamente el correcto significado del Pesaj. ¿Y cómo nos dice? No con la vieja levadura, no con el viejo hombre, no con la vieja mujer, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, que es el pecado, sino ¿cómo? Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El propósito de las buenas nuevas, en definitiva, la muerte del Redentor, tuvo lugar para ocupar tu lugar y el mío, para que habiendo sido destinados a la muerte por causa del pecado, ahora, a través de su amor, a través de su misericordia, a través de su gran sacrificio efectuado sobre el madero, tú y yo podamos contemplarle, y al contemplarle, darnos cuenta que fueron nuestros pecados los que dieron muerte al Redentor del mundo. Y cuando contemplamos eso, debe de surgir en nuestro corazón, si somos realmente humildes, el deseo de amarle
para poder guardar todos sus mandamientos y se cumplan las palabras que Él mismo dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En esta semana que hoy empieza de panes sin levadura, vivamos de una manera más acercada a la Sagrada Escritura, que podamos reflexionar en nuestra vida, cuáles son nuestros defectos de caracteres que podamos seguir teniendo, cuáles son aquellos pecados que todavía nos dominan, si hay alguno que nos domina, para que como David hagamos una seria reflexión de nuestra vida. Y si hay algo que tenemos que arrepentirnos, si hay algo que tenemos que abandonar, si hay algo que todavía acariciamos y caemos, vayamos al trono de la gracia, donde nuestro único abogado y mediador está intercediendo por el pecador arrepentido, y hagamos como David: crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, y renueva ese espíritu en mí. ¿Para qué? Para que una vez reformado, una vez restaurado, una vez hecho nueva criatura, nos dice algo muy bonito en el Salmo 51, hermanos y hermanas, para concluir con esta reflexión. Nos dice que una vez perdonado, una vez arrepentido, una vez abandonado el pecado, nos dice el verso 13 de Salmos 51, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No dice y los pecadores se convertirán a una iglesia. No dice y los pecadores irán a una congregación, a una asamblea, a un ministerio independiente, a un grupo independiente. Y los pecadores se convertirán a ti. Porque tú eres el único que tiene poder para perdonarnos, y si nosotros lo permitimos, eres el único que tiene poder para transformar nuestra vieja naturaleza en una nueva para la honra y la gloria de tu nombre. Recuerda, para concluir, el Hijo del Hombre vino a restaurar en ti y en mí la imagen, el carácter que Adán perdió por causa de su desobediencia. Permitiré que Él haga esa obra en ti y en mí, para que podamos formar parte de entre los redimidos. ¿Cuál será tu decisión, hermano y hermana que me escuchas?